Y queremos en esta tarde tener como conferencia el poder de la Biblia, el poder de la Biblia. Y vamos a tener nuestra lectura en el Salmo 19, versículos del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Si ustedes examinan todas las más grandes bibliotecas del mundo, en Nueva York, en Washington, en París, en Inglaterra, en Japón, etcétera, etcétera, no van a ustedes a encontrar ningún libro en los millones de volúmenes de literatura que existen en el mundo como la Biblia. Porque la Biblia es un libro único, inigualable, incomparable a cualquier otro libro, inclusive los religiosos, como el Ramayana, el Popo, los Vedas, el Mahajanivana Sutta de Buda, el libro del Mormón, etcétera, etcétera, porque la Biblia es incomparable. Simplemente porque la Biblia es un compendio de 66 libros, escritos en un periodo de aproximadamente 1500 años, por más de 40 autores diferentes, y la mayor parte de los autores de los 66 libros de la Biblia no se conocían entre sí, la mayor parte de ellos. Sin embargo, la Biblia mantiene una línea de consistencia de la verdad que es sobrenatural. Aparte de esto, la Biblia es el libro más antiguo de la humanidad en registros científicos, arqueológicos, antropológicos, geológicos, astronómicos, biológicos, psicológicos, genéticos, etcétera, etcétera. La Biblia contiene la literatura y la poesía más profunda de cuantos poetas, escritores o dramaturgos hayan existido. Y la Biblia además es el único libro que contiene verdades absolutas. Todos los demás libros que tú puedas leer contienen verdades relativas. La Biblia contiene la revelación de la mente de Dios a la mente humana. La Biblia contiene las verdades más profundas que el ser humano pueda necesitar para saber y contestar las tres preguntas que ni la filosofía, ni la religión, ni la ciencia te pueden contestar. La Biblia es el único libro que nos dice de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. La ciencia jamás podrá decirnos el origen, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. La ciencia jamás nos podrá llevar al pasado y decirnos la Tierra se inició o comenzó, o el origen de la vida o el origen del universo fue así. La ciencia solo puede hipotetizar, especular, filosofar, divagar en diferentes presuposiciones filosóficas, porque la ciencia se ocupa solamente de la observación. A través de los fenómenos alrededor, los mete a un tubo de ensayo, analiza de lo que observa. La ciencia no puede remontarnos al pasado, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. La Biblia es el único libro que nos dice el origen del universo, cómo se originaron todas las cosas, cómo se originó el ser humano. Y como la ciencia no puede penetrar en el pasado, la ciencia ha inventado la famosa teoría del Big Bang, que venimos de los changos, que somos el resultado de una selección natural, de un proceso evolutivo, etcétera, etcétera. Los científicos también inventan. Entonces no significa el que sean teorías que sean científicas.
Dentro de la historia de la literatura y la filosofía, repito, no hay nada que se pueda comparar a la Biblia. Nadie hasta el siglo XXI en que vivimos nosotros, ningún dramaturgo, ningún escritor, ningún filósofo, ningún presidente, ningún estadista, nadie se ha atrevido a decir hasta este momento, este libro es mejor que la Biblia. Tú dile a tu maestro, a cualquier persona rétala a que te muestre un libro que supere a la Biblia. En literatura, en poesía, en historia, en geografía, en ciencia, en revelación, en profecía, etcétera, etcétera. Oigamos algunos comentarios de grandes hombres de la Biblia. San Agustín de Hipona dijo: para todas las enfermedades del alma, las Sagradas Escrituras ofrecen el único remedio. Ama las Sagradas Escrituras y te amará la sabiduría. Hegel, el filósofo alemán, escribió: para el cristiano, la Biblia es la que toca todas las fibras de su corazón e imparte firmeza en sus convicciones. Yo, aunque no soy cristiano, no he encontrado profundidad de pensamientos y filosofía como en las Sagradas Escrituras. Abraham Lincoln, presidente en Estados Unidos, escribió en su diario: creo firmemente que la Biblia es el mejor libro que ha existido y que existe y que existirá. Es el don más grande que Dios le ha dado a la humanidad. Todo el bien que emana de la persona del Salvador Jesucristo se nos comunica a través de las páginas de las Sagradas Escrituras. George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, dijo en su primer discurso en Washington: es imposible que un gobernante se atreva a gobernar sin tomar en cuenta a Dios y a las Sagradas Escrituras. Immanuel Kant, otro filósofo que introdujo la razón pura, dijo: la Biblia para el pueblo es el mejor beneficio que la raza humana haya experimentado. Todo intento de desprestigiarla es un crimen contra la humanidad. Isaac Newton, el gran físico matemático, dijo: existen más señales de autenticidad en la Biblia que en la historia profana de la humanidad. Esta es la razón por la cual Jesucristo es mi Señor y Salvador. Isaac Newton era cristiano, Blaise Pascal era cristiano, Luis Pasteur era cristiano y la mayor parte de los científicos antes del siglo XX fueron cristianos. Pero no fue hasta el siglo XX cuando surgieron el mayor número de ateos. Y paralelamente a que el siglo XX fue el siglo donde más descubrimientos científicos y más avances tecnológicos la humanidad ha tenido, fue el siglo donde más ateos ha tenido la historia, como Sigmund Freud, Carlos Marx, Carlos Darwin, Friedrich Nietzsche, Ingersoll, Hitler, Jean-Paul Sartre, Carlos Sagan, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el hombre en el siglo XX se ensoberbeció por los inventos, por la tecnología y por la ciencia que hemos alcanzado. Vamos pues ahora a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y comencemos a estudiar la inspiración en primer lugar de la Biblia. Porque la Biblia, damas y caballeros, no es un libro que haya sido escrito por la voluntad humana. Síganme con mucho cuidado. Los escritores de la Biblia como Moisés, David, el apóstol Pedro, Lucas, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, no tomaron libros o pergaminos y comenzaron a escribir de su imaginación o lo que ellos creían, sino que cuando juntamos los 66 libros de la Biblia, escritos en un periodo de 1500 años, donde la mayor parte de los autores eran pescadores, obreros, carpinteros, reyes, estadistas, profetas, y casi ninguno se conoció entre ellos, encontramos que todos ellos hablan de lo mismo, que la consistencia de sus pensamientos es como si alguien los hubiera dirigido para que el tema central de sus pensamientos fuera la persona del Hijo de Dios. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el mensaje central de la Biblia es la persona de Jesucristo, el plan de Dios para la salvación en el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo.
La Biblia entonces no es un libro que se pueda interpretar privadamente. Esta es la razón por la cual existen las sectas. ¿Qué es una secta? Un grupo determinado de personas que tienen un líder y que el líder lee Apocalipsis y dice, no, yo creo que estas cabezas son las cabezas del chupacabras. O no, yo creo que estos, los 7 espíritus significan las 7 demonios que salieron no sé de dónde. Y pues yo creo que esto significa aquello y el otro. Y cuando la gente comienza a interpretar la Biblia de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo me imagino, es cuando comenzamos a proferir herejías. Cuando comenzamos a salirnos totalmente del camino y por eso se forman las sectas. Por ejemplo, ahorita en Puerto Rico hay un hombre que se llama José Luis Miranda y que dice que es el anticristo. 100,000 personas se han marcado ya con el símbolo del 666. ¿Quieren ustedes ver esto? Métanse a internet en la página creciendoenlagracia.com. Creciendoenlagracia.com. Ahí sale este hombre, sus mensajes. Nada más que no le vayan a mandar cartas, No se queden ahí. Y ahí vas a ver cómo se está marcando la gente de su iglesia. Más de 100,000 personas. ¿Cómo puede la gente creerle que esa persona diga que él es el anticristo? Que no existe la verdad, que no existe el infierno, que no existe el cielo, que no existe el pecado. Todo esto, ¿por qué? Porque la Biblia la interpretaron privadamente. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, el apóstol Pedro nos lo explica. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En primer lugar, se nos explica que en medio de tantas tinieblas, de tantas filosofías, de tantas sectas, de tantos falsos profetas y de tantos falsos líderes religiosos, la única luz es la Biblia. Haríamos bien en estar atentos a la Biblia hasta que el día esclarezca. ¿Cuándo es este día? Cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Mientras Jesucristo regrese al mundo, la única luz que tiene la humanidad es la Biblia. Y haríamos bien en estar atentos a ella como a una antorcha, porque es la única luz, el único libro que nos revela la verdad. Dice el versículo 20, entendiendo primero esto, es importante comprenderlo, que ninguna profecía de la Escritura es, ¿qué dice? De interpretación privada. No hay nada que podamos tomar de la Biblia y yo interpretarlo a mi manera, porque nunca la profecía fue traída, aquí está, por voluntad humana. Entonces, ¿cómo fue escrita la Biblia? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia, pues, es un libro inspirado por Dios. La palabra inspirado significa dentro, soplar. Entonces, cuando hablamos nosotros de inspiración, estamos hablando que Dios sopló en Pedro, sopló en David, sopló en las personas que estaban escribiendo los libros, sus pensamientos de Él, de Dios. Por ejemplo, David escribió el Salmo 22 y comienza David en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no sabía que estaba escribiendo lo que 1000 años después en la cruz Cristo iba a expresar antes de morir. Lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Y continúa el Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes, mi corazón fue derretido como la cera. Comienza David a describir 1000 años antes de la crucifixión de Cristo.
El profeta Isaías comienza a escribir: porque un niño nos es nacido y su principado sobre su hombro y su nombre se llamará Emmanuel, príncipe de paz, etcétera, etcétera. Estaba describiendo el carácter y los nombres del Hijo de Dios. Miqueas comienza a escribir en el capítulo 5: porque tú, Belén Éfrata, la más pequeña de ser las aldeas de Judá, de ti saldrá el Salvador. ¿Cómo supo 650 años antes Isaías que en Belén iba a nacer el Mesías? Cuando nos introducimos en las profecías bíblicas, lo vamos a ver en unos momentos, nos damos cuenta que no hay otro libro que haya anunciado que iban a ser Buda, que iban a ser Mahoma, que iban a ser Walter Mercado, que iban a ser tu gurú, o el Dalai Lama, o David Koresh, o Jim Jones, o el fundador de los mormones, o el fundador de los testigos de Jehová, o el fundador de los sabáticos. Pero la Biblia hablaba claramente el futuro que vendría el Hijo de Dios, con claridad de detalles. La Biblia no fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y esto significa, en tercer lugar, que la Biblia, para que la podamos interpretar, necesitamos al que la escribió. ¿Verdad? ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu de Dios. Entonces, si yo vengo a la Biblia, aunque yo sea físico, matemático, literato, dramaturgo, doctorado en ciencias políticas, doctorado con 3 o 4 títulos académicos, soy muy inteligente y tengo 3 premios Nobel inclusive, de medicina o de astronomía o de ciencia o de matemáticas o lo que sea. Cuando yo vengo a la Biblia y no tengo dentro de mí al autor de la Biblia, al Espíritu Santo, mi inteligencia humana no me sirve. Porque comienza a chocar con algo que no es de los hombres. Son pensamientos tan elevados que para mi mente es locura. Vayamos a 1 Corintios 2. 1 Corintios capítulo 2. Y dice el versículo 10 en adelante, 1 Corintios 2, versículo 10 en adelante: pero Dios nos las enseñó. ¿Eso dice? La Biblia se revela. La Biblia viene a la mente humana por revelación. Miren, la mente humana tiene un límite, porque somos finitos. Por eso Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Adolfo Hitler y los grandes ateos se han vuelto locos al final de su vida, porque no entendían a Dios y lo querían entender con su mente. Y el razonamiento y las conclusiones filosóficas humanas no sirven para cruzar esta línea a donde llega el límite o la finitud de la inteligencia o del intelecto humano. Para cruzar el intelecto humano y el razonamiento humano y poder trasladarnos a la dimensión donde la mente natural no puede comprender las cosas que son más allá de la mente natural, necesitamos que de este mundo dimensional espiritual entre alguien a nuestra mente y nos revele el mundo que trasciende mi capacidad finita de poder razonar. ¿Capisce? Necesitamos que el Espíritu Santo entre a nuestra vida y el Espíritu Santo nos las revela. Todo es por revelación. Dios nos las reveló a nosotros por Einstein. ¿Eso dice? Dios se la reveló a los tontos, nunca a los brutos. ¿Eso dice? Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu Santo que inspiró la Biblia y le sopló los pensamientos y guió la pluma de los escritores de la Biblia, es el único espíritu de los millones de espíritus que existen en el universo y en el mundo invisible, es el único espíritu que conoce la verdad. Se le llama el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad.
Entonces, si tú no tienes a ese espíritu y tienes al espíritu de Walter Mercado, y tienes al espíritu de Cuauhtémoc, y tienes al espíritu de un demonio, estás engañado. Y por eso la humanidad está engañada. A Hitler se le metió otro espíritu que no era el Espíritu Santo, y el espíritu que se le metió a Hitler le dijo: tú puedes crear una super raza, la raza aria. Ustedes los alemanes son los más grandes, excelsos y magníficos de todos los seres humanos. Los judíos son ratones, los negros no sirven para nada, los que nacieron con defectos físicos, mátenlos a todos, que sobreviva la única raza, la raza aria. Y además tú vas a gobernar 1000 años. ¿Qué fue lo que le pasó a Hitler? Que antes de que pudiera confrontar su derrota cara a cara, se suicidó. ¿A qué espíritu le vas a escuchar tú la verdad? Esa es la pregunta. ¿A quién le vas a creer? Dice el versículo 11 de 1 Corintios 2. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció, ni conoce, ni conocerá las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Este fue el grave error del doctor psicólogo, padre de la psicología, Sigmund Freud. Este hombre, igual de niño, sus papás le enseñaron la Biblia. Y comenzó Freud en su juventud a rechazar la Biblia. Y comenzó a creer que en sus pensamientos se encontraba la verdad. Y comenzó a interesarse en la conducta del ser humano. Entonces comenzó a hacer experimentos con personas enfermas de neurastenia. Y Sigmund Freud dijo: he descubierto que el ser humano tiene una mente inconsciente, un subconsciente y una mente que no se puede penetrar más que a través del inconsciente. Entonces comenzó a usar el hipnotismo para que la mente consciente pasara al nivel del inconsciente y se formara en el subconsciente los problemas que él creía que conscientemente desarrollaba la conducta normal. Y cuando Freud comenzó a meterse a la psique, a la mente humana, trató él de componerla en el estado inconsciente, o sea, hipnotizados, trató de sanarlos. Y comenzó a darse cuenta que sus experimentos fracasaban y fracasaban y fracasaban. Atribuyó la mayor parte de los problemas a la sexualidad infantil. Y su esposa dice que a la 1 o 2 de la mañana se levantaba empapado en sudor, gritando. El padre de la psicología era un neurótico, neurasténico, psicótico, y gritaba que tenía apariciones y que se le aparecía hasta el chamuco de Tepoztlán ahí enfrente de su recámara. Y así murió en esa neurosis, porque rechazó la palabra de Dios. Si hubiera leído 1 Corintios 2:11, hubiera descubierto que el problema humano no está en la psique. Pero él se creyó Dios para conocer al ser humano, y solo la Biblia nos revela que somos un espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, porque solo el Creador nos puede decir y revelar de qué estamos hechos. Si tú tienes un carro Volkswagen, no vayas a la Ford a preguntarles cómo hicieron el Volkswagen, porque ellos no van a saber. Si quieres saber cómo hicieron el Volkswagen, pregúntale a los que diseñaron, a Fernando Porsche, que fue el primero que diseñó los Porsche y los Volkswagen en 1942 en Alemania. Si quieres preguntar a los carros Ford, pregúntale a Henry Ford, que fue el que inventó el primer modelo carro Ford en 1902-1903. Si tienes dolor de muelas, no vayas con el ginecólogo. Y si tienes un problema mental, no vayas con el psiquiatra ni con el psicólogo, ven con Dios. Porque el problema no está en tu mente, es más profundo que la mente, trasciende la mente, está en algo que nadie conoce más que Dios, y se llama el Espíritu. Y dice aquí el versículo 11, ¿quién de los hombres le sabe las cosas del Espíritu? Nadie. ¿Cómo podemos introducirnos al Espíritu de una persona cuando ni siquiera conozco mi propia personalidad? Entonces yo tengo que preguntarle al Creador, al que nos hizo, Señor, ¿qué problemas hay? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué me comporto así? ¿Qué solución hay? ¿Qué medicina hay? Los hombres no tenemos la solución para nuestros problemas. La solución y el remedio viene de Dios, de nuestro Creador. He venido, dijo Cristo, a sanar a los quebrantados de corazón,
a darle vista a los ciegos, a sanar a los enfermos, a los contritos de espíritus y a los quebrantados. Yo amo, dice el Señor. Y dice el versículo 12, y nosotros, aleluya, gloria a Dios, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué espíritu tienes tú que me estás escuchando? No hay en tu vida, escúchame. Cualquiera de ustedes que haya venido en esta mañana, quiero decirles algo, no hay en tu vida más que uno u otro espíritu. O tienes el espíritu del mundo y piensas como el mundo y oyes al mundo y actúas como el mundo y le crees al mundo, o tienes el espíritu de Dios y oyes a Dios y sigues a Dios, porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora el versículo 14, que es el que nos atañe y compete, dice así, versículo 14, pero el hombre natural en la Biblia es aquel que no tiene el Espíritu de Dios, el que tiene el espíritu del mundo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de razonar, dice, no, dice se han de discernir. Y por eso escuchas tú en la televisión y en Discovery Channel y en History Channel y los comentarios en televisión y aquí la Biblia. Yo no entiendo cómo puede un Dios justo mandar matar a los cananeos, y esto es una contradicción. Y aquí la Biblia, yo no entiendo que el infierno, y comienzan a tratar de atacarla, agredirla, porque el hombre agrede y ataca lo que no entiende. ¿Por qué no la entienden? Porque no tienen al Espíritu de Dios. Y creen que con su mente intelectual y sus conocimientos científicos y literarios pueden ellos interpretar y conocer los pensamientos de Dios. Pero para ellos es locura, porque las cosas de la Biblia no se razonan, se tienen que discernir. Escribe la palabra discernir. Significa distinguir entre la luz y las tinieblas. Discernir significa distinguir, es una capacidad espiritual para poder distinguir entre el bien y entre el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y entre el error. Entonces llega una persona y te dice, yo soy homosexual. ¿Y qué? Gobierno, respeten mis derechos, háganme una ley por favor para que me pueda casar con Pepe. Y el gobierno, híjole, aquí la mayoría, y ya son como 10,000, ¿verdad? En México, y si hay votos, vamos a tener que contar con ellos, vamos a modificar esto porque nos conviene arreglar esto. Y comienzan a legislar cosas que van en contra de la moral de Dios. Y esta persona te dice, es que tú no puedes a mí juzgarme, yo soy homosexual. Y es mi estilo de vida y me tienes que respetar porque así nací. Eso es lo que le dice su mente. Yo a estas personas les contesto y les digo, ve y párate un espejo y bájate los chones y ve qué te dice el espejo. ¿Y qué te va a decir el espejo? Que eres hombre. Entonces fíjate, el espejo te dice un mensaje, eres hombre. La mente te dice que eres mujer. ¿A quién le vas a creer? ¿A la realidad o a la irrealidad de tu mente? La mente te engañó por un demonio que te hizo creer que eres mujer. Dile al demonio, no es cierto, soy un hombre. El espejo me dice que soy hijo de Sansón. Las mentiras de los espíritus que tratan Britney Spears, Madonna, Elvis Presley, cantantes, deportistas, estadistas, políticos, engañarlos y distorsionar totalmente los pensamientos que Dios tiene para nuestra vida. Dios me dice, eres hombre, te crié con órganos masculinos reproductivos para que seas viril, para que seas no macho, ¿verdad? Sino para que seas una persona que puedas velar por tu familia, para que te puedas enfrentar a la sociedad. Te di capacidades que a las mujeres no les di. No trates de hacer así las manitas cuando te puse manos duras. Ni camines quebrado, camina como soldado.
Pero algo en tu mente te ha hecho creer que camines como aleluya, como alelí, que doblen las manos como mariposón. La Biblia no es de interpretación privada, la Biblia tiene que ser interpretada por el Espíritu Santo, porque los 66 libros de la Biblia forman un compendio. Entonces, si yo quiero estudiar Apocalipsis, y me meto a Apocalipsis, a estudiar Apocalipsis, sin antes haber estudiado Daniel y Ezequiel, me voy a empachar. No voy a poder entender ni qué son las trompetas, ni los 7 espíritus de Dios, ni los 7 juicios, ni las 10 cabezas, etcétera, etcétera, porque no es de interpretación privada. ¿Quién me dice qué son las cabezas, qué son los cuernos, qué cosas son las trompetas, qué son los espíritus? Ezequiel y Daniel. En otras partes de la Biblia, Dios reveló lo que en un libro no está. Todo lo que en el Antiguo Testamento los judíos no entendían, se complementa en el libro de Hebreos, que explica todo lo que era el Antiguo Testamento. Como los judíos no han aceptado al Espíritu de Dios y se quedaron en el Antiguo Testamento, no aceptan a Cristo como el Mesías, porque no entienden que las fiestas, las ofrendas, el sacerdocio y todo lo que el Antiguo Testamento escribía y simbolizaba era Jesucristo. Pero cuando que se conviertan y reciban al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos quita las vendas y nos permite ver la verdad. Y ahorita ya hay más de 150,000 judíos allá en Israel. Gracias a Dios que, ¿sabían ustedes que tenemos una iglesia en Israel ya? Desde hace 2 semanas ya tenemos iglesia Vida Nueva para el Mundo en Israel. Gracias a Dios. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Ya tenemos a una pareja con 3 hijos y un misionero en Israel sostenidos por Vida Nueva, gracias a Dios. 17 personas ya hay en la iglesia de Vida Nueva en Israel. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura, no algunas partes, toda la Escritura es inspirada por Dios. Hace 3 años tuve un debate en Radio Red con un hombre llamado Gutiérrez Vivó contra 2 jesuitas. Y pues vieron que entré a la cabina con la Biblia. Se comenzaron como a poner nerviosones. Y me dice uno de los jesuitas, es que yo nada más creo en algunas partes del Nuevo Testamento. Le dije, ¿en cuáles partes cree usted del Nuevo Testamento? Bueno, las partes que les convienen a ellos, ¿verdad? Y me dice, porque hay muchas cosas del Antiguo Testamento, que yo no creo. Le dije, qué lástima, y le leí este versículo. Porque toda la Biblia dice la Biblia que es inspirada por Dios. Y Jesucristo, cuando vino al mundo, antes de morir, comenzó a caminar con los discípulos por la playa y les dijo, oh insensatos y tardos en entender lo que los salmos, Moisés y los profetas escribieron de mí. Le dije, esto está escrito en el Evangelio de Lucas. Y Cristo está autenticando y está validando el Antiguo Testamento. Entonces, si usted me dice que no cree en el Antiguo Testamento, tampoco cree en Jesucristo, porque Jesucristo dijo que el Antiguo Testamento hablaba de él. La gente habla lo que no sabe. Dice la Biblia que se corrompen como animales irracionales y se ponen a discutir cosas que no entienden y se creen sabios en su propia opinión y profesando ser sabios se hacen necios. Toda la Escritura, dice 2 de Timoteo 3, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Y escuchen para qué Dios nos dejó la Biblia: para enseñar, número 1, 2, para redarguir, 3, para corregirnos, 4, para instruirnos con el propósito de que seamos maduros, lleguemos o alcancemos la madurez. En primer lugar, la Biblia nos enseña. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde nos dirigimos? Nadie más que la Biblia me puede enseñar quién soy, de qué estoy formado,
¿Por qué nací? ¿Cómo se originó el universo? ¿A dónde va mi vida? ¿Hay vida después de la muerte? Solo la Biblia me puede decir. ¿Y cómo es la vida después de la muerte? Solo la Biblia me lo puede decir. ¿A dónde van los espíritus después de la muerte? Solo la Biblia nos lo puede revelar. Ningún otro libro te dice que hay vida después de la muerte. ¿Y qué hay? ¿Y qué pasa con los espíritus? ¿Y qué es lo que sucede después del juicio final? Más que la palabra de Dios. Nos enseña la Biblia el camino de la verdadera moral, de la educación, de la política, de la ciencia, cómo educar a los hijos, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen matrimonio, cómo la gente no tiene la Biblia, va con la doctora Corazón. Va con Walter Mercado, va con el psiquiatra, va con el psicólogo, va con la comadre, va con la suegra. Enséñame a educar a mis hijos. Mi hijo tiene un problema. ¿Me puedes dar un consejo, comadre? Y tu comadre es hasta atea. Tenemos la palabra de Dios más segura para poder estar atentos a ella, porque ella es nuestro maestro. En segundo lugar, nos redarguye. Esto significa nos convence. Haz de cuenta que este es el camino por el cual caminamos. La Biblia me va enseñando cómo portarme, cómo ser ciudadano, cómo ser padre, etcétera, etcétera. Y cuando me trato de salir del camino, es la Biblia la que me redarguye, o sea, me convence dentro del Espíritu Santo que lo tengo dentro. Armando, vas mal, vas mal, vas mal, vas mal. Regrésate al camino. La Biblia nos convence. Cristo dijo, cuando el Espíritu venga, Él los convencerá de pecado. Tú no puedes convencer a tu esposo, ni a tu hijo, ni a tu vecino, ni a tu suegra de pecado. Tú le puedes decir a una persona, eres un borracho, parrandero, te vas a ir al infierno. Mira, hijo, no vayas a esa discoteca porque te vas a ir al infierno. Dile lo que le digas a la gente. La única persona que puede convencer a alguien de pecado es el Espíritu Santo. Porque es la función primordial del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo convenzo a mi esposo? No le digas nada, ora por él. Que el Espíritu Santo lo convence. Y el Espíritu Santo usa la Biblia. Ayer en el mensaje en México, los 4 jinetes del Apocalipsis, hablé sobre la inutilidad del ateísmo. Y al acabar el mensaje ayer se acerca un señor y me dice, soy profesor de la universidad en el Tecnológico de Monterrey y he sido ateo durante 37 años. Su esposa venía con él llena de lágrimas, era cristiana, 3 hijas muy lindas que tenía jóvenes todas, también cristianas. Y habían estado orando por su papá durante 7, 8 años, que tenían eso de convertidos más o menos. Y me dice, hoy por primera vez quiero comenzar a leer la Biblia. Estoy convencido ahora que soy un soberbio y que he rechazado a mi familia, ya hasta me quería ir con otra mujer y dejar a toda mi familia, y quiero hoy verdaderamente conocer la palabra de Dios y seguir a Jesucristo. Y estaba su esposa llena de lágrimas, llorando, las muchachas también, pero vean ustedes, ¿quién fue lo que lo convenció a este hombre que fue a un desayuno para que le entregara su vida y cambiara radicalmente su vida en menos de 10 o 15 minutos la palabra de Dios? Por eso cuando tenemos desayuno les decimos a ustedes, traigan personas no cristianas. Trae a tu abuelita, trae al jefe de tu trabajo. Si tienes carga por alguien de tu familia, invítalo. Solo oyendo la gente la palabra de Dios se puede convertir. Porque el Espíritu Santo usa la Biblia. No usa la sabiduría humana, usa la Biblia. En tercer lugar, la Biblia nos corrige. No solamente nos convence regresar, sino que nos enseña cómo regresar al camino. ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiana? ¿Tienes al Espíritu Santo y te caíste ayer del caballo? ¿Te caíste hace una semana del caballo? ¿Fornicaste con tu novio hace 3 días? ¿Ya te besuqueaste y dejaste que tu novio te pusiera las manos en tu cuerpecito? ¿Ya pecaste? ¿Ya viste pornografía? La Biblia te dice cómo regresar a Dios. No te quedes llorando ni lamentándole. Confiesa tus pecados y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No te quedes ahí tirado como Judas, que se pegó un tiro y se suicidó. O digo, perdón, se ahorcó. Ni yo soy perfecto. ¿Ya ven? Claro. En cuarto lugar, dice la Biblia, en cuarto lugar, que nos instruye, no solamente nos convence para regresar al camino, nos redarguye cómo regresar al camino, sino que nos instruye, o sea, nos enseña cómo mantenernos en el camino. Ya que regresaste, ya que le pediste perdón a Dios, ahora Jesús te dice en esta mañana, no te sueltes de mi mano. Te caíste y te fuiste y pecaste porque te soltaste de mi mano.
porque separados de mí, nada podrán hacer. Veamos en penúltimo lugar el poder de la Biblia, porque la Biblia no solamente no fue escrita por hombres de su propia imaginación, fue inspirada por Dios, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, pero también la Biblia nos transforma interiormente. Segunda de Corintios 3, versículo 18. Hoy en la mañana, en el mensaje que les di acerca del quebrantamiento, les dije lo siguiente: todos hemos nacido con una concha, con una caparazón. Les dicen a muchos el caguamo. Como tortugas así, traemos algo que no queremos que la gente se asome a mi vida secreta, a mi vida interior. A mi esposa no le quiero revelar realmente lo que yo siento ni lo que yo expreso, porque tengo miedo que me lastime. Porque tal vez mi ex esposa o mis otras 3 maridos anteriores me lastimaron, y comenzamos a protegernos de que ya nadie más se acerque a nosotros, ya no podemos darle la amistad a nadie porque al que le di la amistad me traicionó, y comenzamos a tratar de construir una concha para que ya nadie se acerque ni conozca nuestros sentimientos. Y esta capa, este caparazón, Dios lo va a tener que romper. Porque Dios no puede trabajar en tu vida mientras tú no tengas una apertura y puedas decirle claramente a Dios: Señor, no tengo miedo de volver a amar. Mis otros 3 maridos y mis 5 mujeres anteriores me traicionaron, etcétera, etcétera. A mi 6ª mujer, a mi 6º marido, lo voy a volver a amar. Y si él me quiere volver a traicionar, o si ella me quiere volver a ver la cara, es un asunto con ella y contigo, Señor. Pero yo nunca quiero perderme la facultad que tú me has dado de amar. Porque cuando amamos es cuando somos felices. Y el amor no es interesado, el amor no tiene envidia, el amor no es indecoroso, el amor no busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo espera, no guarda rencor. Entonces, no necesitas ser feliz si te aman o no te aman. Tú puedes, aunque no eres amado, ser feliz, porque nuestra felicidad no depende del que nos ama, sino de Dios. Y si tú sabes si Dios te ama y la gente no te ama, no dependes para ser feliz de la demás gente. Porque toda la vida serías infeliz, porque estamos rodeados de lobos, de coyotes y de hienas, y de mazacuatas y cascabeles. Por tanto, según de Corintios 3:18, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué dice? Transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vean ustedes, mirando, al mirar la Biblia, no dice mirando Calimán, ni las telenovelas, mirando con un espejo la gloria en la Biblia. Al mirar la Biblia, al leer la Biblia, al meditar la Biblia, al memorizar la Biblia, algo internamente está sucediendo en tu vida y en mi vida. Y esto, algo que está sucediendo, cada vez que leo la Biblia, que la oigo, que la medito, me está cambiando, me está transformando. La palabra metamorfosis, cambio de forma internamente. Por afuera cada vez más canas, más arrugas, el corazón late menos, el hígado, los riñones, por afuera todo se está deshaciendo. Pero por dentro, dice la Biblia, nos estamos renovando, transformando, porque pronto nos vamos a salir como los gusanos y como el gusano de seda y la mariposa de este caparazón, y el cuerpo viejo tirado se va a quedar en la tumba, y aquel que estaba siendo renovado va a salir para volar eternamente con el Señor. Imagínate cuando mueras no puedas ni hacer así, porque nunca transformaste, nunca cambiaste tu vida interior, siempre y siempre amargado, y siempre con problemas, y nadie me hizo feliz, y nadie me quiere, y no me rechazan, me dicen Anita la huerfanita. Y nunca entendiste lo que dice en 2 Corintios 4, versículo 7, ahí mismo.
En el versículo que sigue, el capítulo que sigue, 2 Corintios 4:17, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y dice el versículo 16 y 17, por tanto, no desmayamos. ¿Tienes al Espíritu Santo? ¿Tienes al Espíritu Santo? ¿Saben ustedes cuál es una de las indicaciones que una persona tiene al Espíritu Santo? No se rinde. No se da por vencida. Ya te cachetearon, ya te traicionaron, ya te calumniaron, ya te abandonaron, ya te dejaron, sigues en tu caballo. Tututum, 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 tututum. Y te vas cayendo en el caballo y te subes otra vez al caballo. Y te andan tumbando el casco de la salvación y te lo vuelves a poner otra vez. Y se te cayó la fe, lo recoges otra vez. Un soldado nunca, de Dios, nunca se queda en el suelo. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de, ahí está. No tenemos miedo a la vida. Es verdad que muchas veces tememos y nos desanimamos, pero no nos dejamos abatir por el desánimo y desmayados, y ya no puedo, y me dicen, Gutierritos, ya no voy a hacer nada en la vida, yo de aquí ya no me voy a levantar, ya no voy a encontrar nunca esposo, ya nunca voy a encontrar novio, ya me dicen, Betty la fea. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por favor, noten, ¿cómo le llama Pablo a los naufragios, los latigazos, las traiciones, los problemas con las iglesias y todo lo que sufrió? ¿Cómo le llama en el versículo 17? ¿Cómo le llama? Leve. ¿Y cómo le dice? Momentáneo, o sea, temporal. Todo lo que nos ha pasado y lo que nos falta por pasar es leve y temporal comparado con lo que nos está esperando. Y en lugar de que las cachetadas y las desilusiones de la vida y las calumnias de la vida y los golpes de la vida y las decepciones de la vida nos hagan decir, está produciendo en nosotros, al contrario de lo que hace con la gente que no tiene el Espíritu Santo, en el cristiano lo hace cada vez inspirarle un peso mucho más grande de gloria, sabiendo que su Señor Jesucristo sufrió 100 veces más que él y resucitó a los 3 días. Y finalmente terminamos en el Salmo 19 con un pensamiento muy breve. En el Salmo 19, la Biblia tiene varios nombres. Versículo 7 al versículo 9. Se le da varios nombres a la Biblia porque no sería suficiente solamente decir Biblia. Por cierto, la palabra biblos, de donde viene la palabra Biblia, significa el libro de los libros. Libro de libros es lo que significa el vocablo biblos en latín. La Biblia se llama, en el versículo 7, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová. En el 8, los mandamientos y el precepto de Jehová. En el 9, el temor de Jehová y los juicios de Jehová. Todos estos nombres atribuidos a la Biblia describen diferentes facetas de la Biblia y el poder de la Biblia para poder cambiar nuestra vida interior. Y cuando un cristiano, por eso hay algo que a mí me abruma, me molesta, me entristece y me da también mucho coraje, llegar a un estudio bíblico, venir el domingo a la iglesia y ver que solamente 3 o 4 personas trajeron su Biblia. Vamos a tomar un café a algún lado con algún hermano, ¿verdad? Y es lindo, ¿verdad?, que podamos traer los dos la Biblia. Traen la Biblia en la cajuela de guantes, una Biblia para cuando me paren el tráfico, cuando entra a la peluquería, cuando vaya al banco. Tengo otra Biblia en el baño, cuando visito el trono de Dios, cuando voy a hacer otras cosas, en mi cuarto, en el baño, en el carro, en todos lados encontramos
algo que pueda alimentar nuestra alma. Y si nosotros no amamos la Biblia y no la leemos cuando nos levantamos y cuando nos acostamos, y no le damos a la Biblia la prioridad, con todo el corazón la debemos amar y meditar en ella día y noche, y no la memorizamos. Si yo les dijera a todos ustedes ahorita, nadie levante la mano, pasen todos los que saben el Salmo 23, ya no el 119, el Salmo 23 nada más, pasen y díganlo de memoria, el Salmo 23 nada más. Pasen por favor todos los que saben, cítenme 25 versículos de memoria. Díganme quién se sabe Juan 10 de memoria. Díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes han memorizado 10 versículos del Salmo 119? ¿Cuántos de ustedes pasarían al frente? No levanten la mano. Pero examina tu corazón en esta mañana y estás jugando al cristiano. O tomas a Dios en serio y tomas su palabra para que el poder de la palabra te pueda transformar, o seguirás en el desierto muchos años diciendo cristiano, pero jamás experimentaste el poder de Dios, de la Biblia, en tu corazón. Oremos. Señor, te damos gracias porque la Biblia es perfecta. Ella convierte nuestra alma. La Biblia es fiel, nos hace sabios. La Biblia es recta, nos alegra el corazón. La Biblia es pura, no hay nada que la pueda manchar, alumbra nuestros ojos. La Biblia es limpia, siempre permanecerá. La Biblia es verdad, tu palabra es verdad, santifícanos en tu palabra. La Biblia es más deseable que el oro y que el dinero y que los millones de dólares, y mucho más deseable que el oro afinado. Y la Biblia es mucho, mucho más dulce que la miel, y que la misma miel que destila del panal. Además, nosotros somos amonestados con la Biblia, y en guardar tu palabra hay grande galardón. Sean gratos, Señor, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío, hazme amar tu palabra más que el oro y más que cualquier cosa en mi vida, porque ella es la que me puede transformar a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En esta tarde tal vez haya personas que aún no tienen a Jesucristo, que aún no han comenzado a leer la Biblia como debían leerla, que aún no han entendido la Biblia y ahora has comprendido por qué no la entiendes, porque no tienes al Espíritu de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás esta tarde para yo comenzar a leer la Biblia y entenderla y comenzar a caminar de la mano con Dios y experimentar esa seguridad, ese poder, esa dirección, esa esperanza que mi vida necesita. Cree en Jesucristo, dice la Biblia, y arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados, de la forma en que estás viviendo, del estilo de vida que has adoptado. Reconoce que vives equivocadamente delante de un Dios santo, que Él es el que pone las reglas, no nosotros, de cómo debemos de vivir. No le hagas caso a los pensamientos de cómo vive el mundo, porque no somos dioses ninguno más que Dios. Él es el